Hola, muy buen día para todos. El día de hoy les vamos a presentar sobre la POT y mi grupo está conformado por Juan Portilla, Laura González, Miguel Gutiérrez, Hanna Guerrero y mi persona, Paula Chala. La POT, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad respiratoria progresiva que causa obstrucción del flujo de aire en los pulmones. Está asociada principalmente con el tabaquismo y se caracteriza por síntomas como dificultad para respirar, tos crónica, producción de esputo y sibilancias. Las formas más comunes de POT son la bronquitis crónica y el enfisema. Aunque no tiene cura, puede controlarse con tratamientos médicos y cambios en los estilos de vida. Epidemiología de la EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las enfermedades respiratorias más comunes y debilitantes a nivel mundial. Su estudio desde la epidemiología nos permite entender no solo cuántas personas la padecen, sino también su impacto en la salud pública, en la economía y la sociedad. La prevalencia. La prevalencia de la EPOC está en constante aumento. Se estima que afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial, lo que lo convierte en una de las enfermedades crónicas más frecuentes. En Latinoamérica se estima que entre el 7 y el 19% de los adultos mayores a 40 años padecen de EPOC, aunque muchos no saben. La prevalencia aumenta conforme la edad y se observa con mayor frecuencia en hombres, aunque en los últimos años también ha aumentado significativamente entre mujeres, especialmente en zonas donde el consumo de tabaco es frecuente y la exposición a contaminantes domésticos también. A pesar de estas cifras, se calcula que más del 50% de los casos permanecen sin diagnóstico, lo que agrava el pronóstico y limita el acceso a un tratamiento temprano. La incidencia del EPOC también muestra una tendencia ascendente. Se estima que hay entre 200 y 400 casos nuevos por cada día y 100.000 personas al año, con mayores tasas en países con alta carga de tabaquismo y contaminación ambiental. Esta enfermedad se está diagnosticando cada vez con más frecuencia en países en desarrollo, debido al aumento del consumo de tabaco y la exposición prolongada a contaminantes tanto del aire, tanto en espacios interiores como exteriores. El envejecimiento de la población también contribuye al aumento de casos, ya que la EPOC es más común a partir de los 40 o 50 años y su riesgo aumenta también con la edad. Mortalidad. La mortalidad de la EPOC es una de las principales causas de muertes en el mundo. Según la OMS, es la tercera causa de muerte a nivel global, superando enfermedades como el VIH, la tuberculosis y algunos tipos de cáncer. En el año 2023, 3,2 millones de personas se vieron directamente relacionadas al EPOC. Muchos de estos fallecimientos se deben a la falta de un diagnóstico temprano y al acceso limitado de las personas a tratamientos adecuados, especialmente en países con bajos ingresos. El impacto social. En la EPOC no solo afecta a la salud física, sino que también tiene un fuerte impacto social, tanto para los pacientes como para los sistemas de salud. Los pacientes con EPOC suelen presentar una disminución significativa en la calidad de vida, la dificultad para respirar, el cansancio constante, afectan su independencia, sus relaciones personales y su bienestar emocional. La fisiopatología de la
EPOC se basa en una inflamación crónica de las vías respiratorias y del parenquima pulmonar, causado principalmente por la exposición al humo del tabaco u otros irritantes. Esta inflamación produce engrosamiento de las paredes bronquiales, hipersecreción de moco y destrucción del enfisema y remodelación de la microvascularidad pulmonar. Como consecuencia se genera una obstrucción progresiva del flujo aéreo, atrapamiento de aire, hiperinflamación pulmonar y alteraciones en el intercambio gaseoso, y en fases avanzadas hipertensión pulmonar y col pulmonar. Signos y síntomas de la POT. Los síntomas de la POT con frecuencia no se presentan hasta que hay mucho daño en los pulmones. Los síntomas suelen empeorar con el tiempo, sobre todo si sigues fumando o exponiéndote a la irritación. Los síntomas de la POT pueden ser los siguientes: problemas para respirar, sobre todo durante la actividad física, sibilancia o silbidos al respirar, tos continua que despide mucha mucosidad, la flema puede ser transparente, blanca, amarilla o verde, la sensación de tirantez o opresión en el pecho, falta de energía o mucho cansancio, infecciones frecuentes en los pulmones y pérdida de peso sin intención, lo cual puede suceder a medida que la infección ha avanzado. Hinchazón en los tobillos. Las personas con EPOC también son procesas a pasar por periodos en el que los síntomas empeoran más que la variación diaria. Este tipo se llama exacerbación. Las exacerbaciones pueden durar varios días, incluso hasta semanas. La causa puede ser desencadenante, como olores, aire, contaminación, resfriados o infecciones. Y los síntomas pueden ser los siguientes: hacer un mayor esfuerzo de lo normal para respirar o tener problemas para respirar, opresión en el pecho, tos con mayor frecuencia, cambios en el color o el grosor de la mucosidad y fiebre. Además puede causar muchas complicaciones, incluida la infección respiratoria. Las personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son más propensas a resfriarse a la gripe y a la neumonía o a cualquier infección respiratoria. Puede dificultar mucho más la respiración y podría causar mucho daño en el tejido pulmonar. Problemas cardíacos. Por razones que no se comprenden del todo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, incluido el ataque cardíaco. Cáncer de pulmón. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden tener un mayor riesgo de tener cáncer de pulmón y presión arterial alta en las arterias pulmonares. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas pueden causar una presión alta en las arterias que llevan la sangre a los pulmones. A esta infección se le conoce como hipertensión pulmonar. Y ansiedad y depresión. La dificultad para respirar, conseguir que hagas actividades que te gusten y haces tener una enfermedad, lo cual puede causar que te dé como mucha ansiedad y depresión. Diagnósticos. La prueba principal para diagnosticar la POC es la espirometría. Esta puede detectar la POC antes de que se reconozcan los síntomas, y la espirometría es una prueba de función pulmonar que mide la cantidad de aire que exhala y la rapidez con la que puede exhalarlo. Durante la prueba se le pedirá que respire profundo, luego se le pedirá que sople con todas sus fuerzas por un tubo que está conectado a un pequeño aparato que se llama espirómetro, y es posible que se le pida que inhale un medicamento que ayuda a abrir sus vías respiratorias y luego sople nuevamente en el tubo, y de esta forma se podrán comparar los resultados de su prueba antes y después de haber recibido el medicamento. También tenemos otras pruebas, como lo es la prueba de flujo expiratorio pico, que esta prueba mide qué tan rápido puede exhalar aire haciendo el máximo esfuerzo, y esta prueba puede realizarse durante la espirometría o con un pequeño dispositivo portátil. Otra prueba es la prueba de gases en sangre arterial, y esta es una prueba de gases en sangre arterial que mide los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Estas suelen hacerse en un hospital, pero también pueden hacerse en un consultorio de un proveedor de atención médica. Para esta prueba se le extraerá sangre de una arteria, generalmente de la muñeca, en donde se mide el pulso. Les voy a explicar el diagnóstico diferencial del EPOC. Esta es una enfermedad respiratoria muy común, pero que muchas veces tiende a confundirse con otro tipo de enfermedades respiratorias. El saber diferenciarlas es clave para dar un buen diagnóstico y así evitamos errores médicos. Muchas enfermedades pueden dar síntomas parecidos al EPOC, por eso como futuros médicos debemos estar muy atentos. No podemos decir que alguien tiene EPOC solo porque tiene tos o dificultad respiratoria. También debemos de pensar en otras enfermedades que tienen diferentes tratamientos y además de eso tienen diferentes causas.
Ahora vamos a hablar de algunas enfermedades que se parecen al EPOC y por qué es importante diferenciarlas. Bueno, primero que todo vamos a hablar acerca del asma. El asma principalmente empieza en jóvenes y mejora con medicamentos. Al contrario del EPOC, el EPOC siempre comienza con personas adultas y no tiende a mejorar con inhaladores. Fibrosis pulmonar. Bueno, aquí los pulmones se ponen duros y es difícil llenarlos de aire. Aunque también hay ahogo, el problema es distinto al EPOC. Bueno, ahora vamos a hablar de la bronquiectasias. En esta los pacientes siempre botan mucha flema y siempre están expuestos a muchas infecciones. Normalmente se confunde con el EPOC, pero la podemos descartar mediante una tomografía de tórax. Bueno, ahora vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. En esta también se tiene fatiga y dificultad para respirar, pero en este caso el problema no es de los pulmones, sino del corazón. Bueno, la mejor forma de saber si un paciente tiene EPOC es mediante una prueba que se llama espirometría. Esta mide la entrada y salida del aire de los pulmones. Esto, después de utilizar los broncodilatadores, si la obstrucción sigue, podemos estar pensando en que el paciente tiene un posible EPOC. También como médico nos podemos ayudar de las tomografías, las radiografías y los exámenes de sangre, dependiendo del caso. Pero lo más importante es tener una buena historia clínica. ¿Esto qué quiere decir? Se le pregunta al paciente si él fuma, si trabaja en lugares de humo contaminado o además de esto, desde cuándo presenta los síntomas. Bueno, en conclusión, el EPOC es una enfermedad que no tiene cura, pero sí la podemos controlar. El ser buenos médicos empieza por saber escuchar al paciente, hacer las preguntas adecuadas y principalmente hacer el buen uso de los exámenes. Muchas gracias.